que me garantice la reelección, ¿no? Ese es el criterio, que me garantice la reelección. Entonces, eso es lo que está dispuesto a apoyar o no. Entonces, nosotros tenemos que hacer un cambio con la misma gente que de alguna manera está siendo beneficiada y que, independiente de lo que diga públicamente, a la hora de la verdad no quiere mucho cambio. Muchas gracias. Bien, le agradecemos a Andrés Tagle su exposición muy clara, digamos, y con mucha información. Le vamos a dar la palabra a Sebastián Rivera para que haga su... ¿Se escucha? No, hay que ocupar este para seguir. Estamos con problemas. ¿Se escucha ahí o no? Sí. Sí, se escucha. Bueno, primero que todo saludarlos y agradecer la invitación que nos ha cursado el Centro de Estudios Constitucionales y Administrativos de la Universidad Mayor y la Academia Parlamentaria para participar en este seminario, que tiene por objeto reflexionar sobre el estado de nuestro sistema político, que dicho sea paso es hoy día quizás la reflexión política más importante que debiésemos al menos hacer. En segundo lugar, contarles que este trabajo iba a ser presentado originalmente por Eduardo Zafirio, que era el presidente del directorio del Centro de Estudios del Desarrollo, pero que por motivos académicos no pudo asistir, así que a nombre de él le doy las disculpas por no poder asistir. Tercero, señalarle que este es un documento que hemos escrito y trabajado con Eduardo a partir de nuestro principal interés, tanto político como académico, que es la necesidad de reformas políticas que le den sustento o una nueva legitimidad al sistema político y a la actual crisis de representación que vive el sistema político chileno. No obstante, cualquier error que hay acá, por supuesto que es de mi exclusiva responsabilidad. La discusión sobre la reforma del sistema electoral nos ha acompañado ya por más de 2 décadas, desde la primera aplicación del sistema, de las primeras elecciones, vivía el año 89, que el sistema electoral ha estado en el debate tanto de académicos como de políticos. Y esto ha determinado un conjunto de propuestas, ya señalaban anteriormente un conjunto de propuestas provenientes tanto desde el mundo político como académico, iniciativas gubernamentales como la Comisión Benninger y más de 2 docenas, yo conté, 19 creo que conté, proyectos de ley sobre reforma del sistema electoral. Por cierto, ninguna de ellas ha llegado a un buen término. Pero bueno, a pesar de eso, uno debería entonces preguntarse por qué la necesidad de la reforma. Con frecuencia se señala por parte de los opositores a una modificación del sistema electoral que el binominal ha promovido 2 grandes valores, 2 grandes valores políticos que son importantes de considerar. Uno vendría a ser la moderación del sistema y el otro la estabilidad. Y ambas producidas por este efecto en la competencia bipolar que generaría el sistema electoral y que ha promovido 2 grandes coaliciones. La pregunta es si efectivamente el binominal es causa de esta moderación que ha tenido la política. Dicho en términos más bien politológicos, sí, efectivamente existe una causa-efecto a partir de una institución política como es el sistema electoral en un comportamiento político del sistema en su conjunto. Uno podría ver que en la génesis del sistema binominal yacen 2 razones y en un buen trabajo que escribe Gamboa sobre la génesis del sistema electoral cita al exministro Fernández, quien señalaba que 2 de las razones, la primera razón por la cual el sistema electoral debiese aprobarse, en este caso era el sistema binominal, era que generaba primero que contribuyera al entendimiento y por lo tanto una aproximación hacia el centro político y por lo tanto que obligara a acuerdos más bien moderados. Y en segundo lugar, impedir el cambio de lo que se había hecho, es decir, de la obra del régimen militar, por el mero cambio. Además, la historia de la ley, cuando uno ve la historia de la ley del binominal, se señala que el binominalismo permitiría la gobernabilidad del país y la eficiencia del poder legislativo, por una parte, y por la otra, la representación de minorías sin el peligro del multipartidismo y fundamentalmente lo que está ahí en esas ideas en la experiencia pre-73. Además,
aclara más adelante la historia que el binominalismo permitiría la formación de no más de 3 o 4 corrientes políticas con gran respaldo popular, lo que facilitaría la unión en torno a grandes planteamientos doctrinarios. Lo que está acá detrás de esto, y está la génesis del binominal, por lo tanto, es no al multipartidismo. Y vuelvo a insistir, quizás, por supuesto que esto está permeado por toda la experiencia pre-73, pero como todos sabemos, el multipartidismo sobrevivió, ya tan enraizado en una tradición política como la nuestra, el multipartidismo, y el número de partidos efectivos ha sido más bien estable y muy concordante con lo que teníamos a la experiencia pre-73. Y además el sistema político ha experimentado una gran estabilidad. Ello, por lo tanto, vale la pregunta que me hacía hace un rato atrás, si efectivamente es el binominal el que ha permitido esto. Sin embargo, como todos los fenómenos políticos y sociales, no son unicausales y el binominal puede haber afectado de una u otra manera, pero pensar que es exclusivamente esto de atribución del sistema binominal parece un exceso. Y más bien la moderación política vendría a partir de un conjunto de fenómenos mucho más complejos, entre ellos la capacidad de cooperar y de moderación de las fuerzas políticas, sobre todo de las fuerzas políticas que formaron parte de la concertación y el trauma de lo que significó el quiebre democrático y la posterior dictadura. Los enormes cambios políticos, económicos e ideológicos acaecidos a nivel mundial, y en ese sentido hay provenientes tanto desde el proceso de renovación socialista como de la minimización que tuvieron las fuerzas políticas de izquierda más vinculadas al comunismo. El hecho de que sectores importantes del electorado nacional se hayan ubicado al centro de las líneas de conflicto político, rechazando propuestas más bien intransigentes, como teníamos antes del 73. Y el hecho, y en esto me parece que es importante tenerlo en cuenta, el hecho de que la economía chilena exhiba ya hace más de 2 décadas un buen rendimiento a nivel macroeconómico, y que todo esto ha impactado en el consumo, y esto obviamente ha transformado en una fuente de legitimidad al sistema político. Y en ese sentido eso es casi evidente. Ahora, el tema es entender qué es lo que la derecha o los sectores que se oponen principalmente a la reforma del binominal entienden por estabilidad política. A mi juicio lo que hay ahí es ellos entienden por una estabilidad institucional más bien una incapacidad de un cambio social y político, y que el sistema electoral hoy día estaría al menos institucionalizando en la medida que ha generado 2 grandes bloques empatados en términos efectivos en el Congreso. Hoy día la reacción a la reforma, que fundamentalmente pasa por esta oposición más bien dura que presenta la Unión Demócrata Independiente, no así RN, a partir de este acuerdo suscrito en el mes de enero entre las direcciones partidistas de la ADC y RN, vuelve a expresar el miedo que tienen estos sectores por volver a un sistema más bien proporcional, aunque yo sé que Andrés ha señalado acá que efectivamente el sistema binominal es proporcional, pero bueno, es el menos proporcional de los proporcionales y el que tiene el efecto más mayoritario de todos los proporcionales, al ser solo son dos parlamentarios los que se eligen por circunscripción. Y han puesto en relieve el tema de que la gobernabilidad, por lo tanto, se vería amenazada por una introducción de un sistema proporcional, y las posibilidades que esto más encima tendría para la conformación de mayorías parlamentarias efectivas, y por lo tanto para hacer más efectivo el trabajo legislativo. De todas maneras, uno podría sostener que pese a esta crítica al multipartidismo, es una crítica que uno podría considerar bastante simple en términos de la premisa de que a mayor fraccionamiento del sistema de partidos, mayor o menor eficacia parlamentaria, menor y mayor ingobernabilidad. Es cierto, y eso lo voy a comentar más adelante, que
que bien, como bien decía Francisco, los sistemas son empíricos y ahí hay que colocar atención. No todos los sistemas proporcionales son iguales y ahí generan distintos efectos. Pero en relación al multipartidismo, las críticas que generalmente se le hacen son que el multipartidismo impide la formación de gobiernos mayoría, que en caso de formarse gobiernos son poco estables, que no tienen eficiencia y eficacia decisoria, y que además, y en eso está la crítica sobre todo de la gente que vivió la experiencia del 73, que el multipartidismo produce polarización ideológica. Además de eso, hay una suerte de idealización de los sistemas mayoritarios que producen sistemas de partidos bipartidistas, como los que mencionaba Andrés, Gran Bretaña y Estados Unidos. La no consideración, a veces se sale de la discusión, la consideración de casos desviados del multipartidismo, como los casos de Colombia, que terminaron con guerrillas metidas dentro del sistema al momento de explosionar, que eran bipartidistas, o el caso de Austria, que eran sistemas bipartidistas pero muy polarizados. La no consideración, y en eso agrego un dato ahí a lo que señala Andrés, que democracias multipartidistas estables y con muy buen desarrollo económico. Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Holanda, Suiza, Bélgica, son todos sistemas multipartidistas con sistemas de representación proporcional y que tienen a la vez desarrollos económicos y buenos niveles de distribución de la riqueza. Además de la consideración de modelos teóricos como el de Liphardt, que señala que los modelos consensuales de democracia exigen de una u otra manera sistemas proporcionales que generen sistemas multipartidistas. Por otra parte, la fragmentación partidista presentada a partir de los críticos a un proceso de reforma como un efecto mecánico de la representación proporcional y como causa directa de la polarización de partidas. Es decir, y para insistir en la idea, el miedo que está detrás de una reforma al binominal sería el hecho de que al introducir un mecanismo de representación proporcional nos encontráramos, por lo tanto, con una fragmentación mayor del sistema de partidos y, por lo tanto, una polarización del mismo. Y eso parece, en alguna otra manera, una afirmación algo sesgada a partir de las obras de dos grandes politólogos, uno Duverger y el italiano Giovanni Sartori, en términos de que el primero se utiliza para establecer estas relaciones mecánicas entre sistemas electorales y sistemas de partidos. Sistemas electorales, la tercera ley de Duverger decía que sistemas proporcionales iban a generar sistemas de partidos multipartidistas. Y la segunda se utiliza para mostrar que el multipartidismo produce polarización ideológica en el caso de Sartori, pero el mismo Sartori dice que puede existir multipartidismos con despolarización ideológica, lo mismo que puede existir bipartidismos con polarización ideológica. Además de eso, la crítica a la representación proporcional muchas veces se realiza sin realizar los adecuados matices. Generalmente se pierden estos sistemas proporcionales puros y particularmente el caso de Israel, donde existe una sola circunscripción y ahí efectivamente la torta se reparte en una sola circunscripción. Es la única manera de generar un sistema proporcional lo más puro posible. Pero salvo ese caso no existen otros casos y eso nos obliga entonces a mirar empíricamente cuántos sistemas de proporcionales tenemos. Y ya lo decía Francisco, Dieter Nolen distingue distintos tipos de sistemas multipartidistas, o sea, de sistemas de elección representación proporcional, y entre esos distingue el proporcional compensatorio, el puro, el con distritos plurinominales variables, el personalizado con barrera legal, y etcétera. Entonces, cuando hablamos de sistema proporcional, efectivamente, más allá de entregar la propuesta, porque no me interesa acá presentar una propuesta de reforma, pero hay que tener esto en perspectiva. Existen distintas posibilidades de articular cada uno de los elementos. Y eso fundamentalmente porque los sistemas electorales son sistemas que se componen de unidades. La magnitud del distrito, las reglas de asignación de escaños, el tamaño de las asambleas parlamentarias, la existencia o no de barreras legales, son todos elementos que entran a jugar y que pueden, de una u otra manera, permitir, por lo tanto, llegar a un sistema que no genere tanta polarización,
y no genere tanta fragmentación. Principalmente cómo se hace esto con barreras de entrada. El caso alemán puede ser significativo de esa perspectiva, cumplir con un umbral mínimo que nos permita que partidos que efectivamente con un 1 o 2% no ingresan, porque eso significa un parlamentario y muchas veces efectivamente negociar con eso es muy difícil en términos del trabajo legislativo. Pero por último, tampoco se recogen las teorías ni la experiencia empírica de la formación de coaliciones. Y ello es fundamental de realizar si es que se quiere hablar seriamente de la incidencia de los diseños institucionales en la constitución de gobiernos de mayoría. Con todos estos elementos, entonces, para ir cerrando, quiero dar 4 argumentos que a nuestro juicio nos hacen sentido para efectivamente iniciar un proceso de reforma al sistema electoral binominal. Y bueno, yo les comentaba que efectivamente a partir de todos estos años, estas 2 décadas de retorno a la democracia nos han acompañado distintas propuestas. Ahora último, en el mes de enero hubo 2 eventos que fueron importantes. Uno, el acuerdo que presentó la Concertación, pero además el acuerdo que RN con la democracia cristiana y que además y quizá ahí también se puede explicar la reacción que ha tenido el que hoy día estemos discutiendo todas estas cosas, porque por primera vez existe la posibilidad de que una mayoría parlamentaria realice un cambio sustantivo al sistema de elección. Pero al menos, para colocar argumentos sobre la mesa, el sistema binominal, a nuestro juicio, debe ser cambiado porque favorece una segunda mayoría electoral o es un seguro contramayoritario. Y esto básicamente porque a nivel distrito, no a nivel de datos agregados, no a nivel nacional, pero sí a nivel de distrito, un parlamentario con el 30% de los votos se asegura un escaño. Efectivamente, a nivel agregado esto cambia porque se incorporan, en el caso de diputados, 60 distritos más, pero a nivel del distrito en particular, efectivamente favorece a la segunda mayoría. El segundo es que es excluyente. Si bien el sistema electoral nuestro sistema no tiene una barrera de entrada legal y solo tiene una barrera de entrada en términos de la legalización de los partidos, el reconocimiento legal de estos, en la práctica el sistema electoral tiene un umbral de un 33%. Un parlamentario que no alcanza, un candidato que no alcanza esa cifra queda excluido. En tercer lugar, no favorece la igualdad de votos entre los ciudadanos, y esto a nivel nacional. Efectivamente, no es lo mismo elegir en Aysén un parlamentario que elegir en Santiago Oriente o Santiago Poniente, que son las más grandes. Y esto básicamente está diseñado así por 2 razones. Primero, el diseño original de los distritos, las circunscripciones, y el segundo, la falta de un mecanismo que permita actualizar las circunscripciones en términos de que al menos genera o desvirtúa en parte el hecho de que un parlamentario con 6.000 votos pueda salir electo en Aysén y en Santiago Poniente o Santiago Oriente se necesiten más de 50.000. Y en cuarto lugar, el sistema electoral termina dificultando la participación. No soy de los que creen en que efectivamente el sistema binominal es la causa de todo el desánimo y que existe por la participación, pero sí creo que al menos el sistema electoral contribuye de una u otra manera en 2 dimensiones. La primera, la ausencia de incertidumbre al momento de la elección, y eso se puede sopesar más bien en la calle al conversar con cualquier persona. Efectivamente, el clamor señala que dice que al momento de ir a votar ya se sabe que sale uno y uno, y por lo tanto eso genera poca incertidumbre a la elección. Y por lo tanto, a partir de eso, la predictibilidad de la elección es bastante clara. O sea, se sabe que va a salir uno de la Concertación y uno de la Alianza, y eso de alguna manera desincentiva, por lo tanto, la participación. Para finalizar, a nuestro juicio no cabe duda que el sistema electoral debe ser reemplazado, puesto que ha perdido gran parte de la legitimidad y ha provocado a nuestro juicio una agudización de la crisis de representación y además una pérdida de la capacidad distributiva del sistema político chileno. La legitimidad que deben tener las instituciones políticas supone que son consideradas por los ciudadanos como merecedoras de apoyo por su valor intrínseco, o al menos valoradas como las más apropiadas para una sociedad en algún momento histórico dado.
Y en ese sentido, quizás, si en algún momento lo fue, hoy día parece no serlo tanto. Y en ese sentido, si en diciembre del 2006 la encuesta CEP mostraba que el 47% de los entrevistados creía que el sistema debía mantenerse frente a un 50% que creía que debía cambiar, en diciembre del 2011, 5 años después, el porcentaje de quienes creían que debiese mantenerse había alcanzado tan solo un 17%, mientras que el apoyo a una reforma aumentó en un 60%. Y quizás acá el dato más relevante no es cuánto aumentó, sino la cantidad de personas que ya perciben o son mucho más escépticos de las bondades que tendría el sistema binominal pensando en el sistema político chileno. Además, esto hace que los déficits de legitimidad que tenga el sistema político chileno, el sistema electoral, sean extensivos, por lo tanto, al sistema político chileno en su conjunto. Y esto ha afectado, por lo tanto, la legitimidad específica que señala Morlino que tiene el sistema electoral, pues existe conciencia creciente de su rasgo obstructor, contramayoritario, posibilitador de veto, en términos de la formulación de políticas públicas, que además no contribuye a enfrentar las expectativas de igualdad y mejora social que la ciudadanía ha manifestado, por lo menos en los últimos años, con creces. Además, ha afectado fuertemente la capacidad decisoria del sistema político, la capacidad de respuesta en los términos clásicos de Almond y Powell, pues salvo que las decisiones se transen ad eternum, con la minoría que tiene veto, no hay posibilidad de algún cambio dentro del cauce institucional. En el actual clima de desconfianza de la ciudadanía con las instituciones políticas en general, pero en particular con las de carácter representativo, y estoy pensando en ello, partidos políticos y Congreso, una reforma al sistema electoral puede ser vista como una buena señal a los ojos de la ciudadanía que demanda cambios y por lo tanto como una pieza clave dentro de un conjunto de reformas políticas de mayor alcance. Y en ese sentido, la experiencia de Japón, que el año 94 reformó su sistema electoral, puede ser interesante. Una sociedad que en ese entonces, como la japonesa, que estaba altamente cansada de la corrupción del sistema político, vio, más allá de que si el sistema electoral contribuía o no a la corrupción, vio en esa reforma al sistema electoral una posibilidad de cambio mayor. Y por lo tanto, contribuyó a todo un proceso de reforma institucional y por lo tanto a dotar de mayores niveles de legitimidad al sistema político. Mantener el status quo, por el contrario, puede incrementar la actual crisis de representación. Ya nos hablaba el profesor en su clase magistral que los actuales niveles de representatividad que tienen los parlamentarios actualmente en ejercicio, con una representación efectiva de entre un 5 y un 8%, colocaba él a partir de la investigación que hacía CIPER. Pero obviamente puede incrementar la actual crisis de representación que tienen los partidos políticos con bajos niveles de adhesión e identificación de manera sostenida en los estudios de opinión pública. Y puede afectar, por lo tanto, a todo el conjunto de instituciones políticas que forman parte del sistema político chileno. Persistir en la defensa del binominal solo puede llevar al deterioro de los bloques políticos hasta hoy mayoritarios, pues otorga credibilidad a las acusaciones de cartelización que tiene el sistema de partidos o de duopolio que impide la competencia y el cambio. Y con esto, obviamente, se robustece y la amenaza del desanclaje del sistema de partidos con la sociedad chilena se transforma en un hecho efectivo. Finalmente, la actual situación en Chile en materia política y social hace evidente una doble crisis de representación y de distribución, ambas interdependientes y potenciándose mutuamente. Ante una demanda de distribución que el sistema político no puede procesar, la crisis de representación se va agudizando y eso, por lo tanto, en un ciclo. Quizás no todos los efectos de la democracia chilena pueden ser atribuidos al sistema electoral, pero parte importante de ellos son consecuencia de este. Como sabemos, las instituciones no son inocuas y contribuyen al cumplimiento de determinados objetivos políticos. Muchas gracias. Bien, le agradecemos a Sebastián Rivera su intervención, digamos, y le vamos a dar la palabra a Esteban Smulovich. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes. En honor al tiempo, yo voy a hacer en realidad una presentación bastante breve, porque además quiero que abramos el panel a los debates, a las consultas y a los comentarios de ustedes. Además, porque creo que buena parte de las propias ideas que yo traía, y para que vean que efectivamente traía una presentación y no me estoy
no me estoy escudando en que no había presentado nada para hacer unas observaciones generales. Yo creo que ya se han formulado y comparto bastante con lo que señalaba en primer término Francisco y luego complementaba Sebastián. Sin perjuicio de lo cual yo quiero hacer un par de comentarios, 3 comentarios generales que me gustaría compartir con ustedes. En primer lugar, yo creo que es muy importante partir cuando uno está discutiendo la reforma